Fotogrametría con drones con Dani Conde. Esto es Droneando número 273. Hola Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Dani, pues muchas gracias primero que todo por permitirme estar acá compartiendo con ustedes este ratico. Encantado de estar con Droneando por primera vez juntos, entonces pues es muy feliz para mí estar acá contigo. Genial. Pues lo primero que quiero preguntarte y agradecerte a que estés aquí con nosotros es ¿quién es? ¿Quién es Dani Conde? Cuéntame un poco tu background y bueno, ¿qué tiene que ver esto, ¿no? Fotogrametría. Cuéntame un poquito quién eres. Súper, bueno, pues yo les cuento, yo soy Daniel Conde, tengo 31 años, vengo de Colombia, pero vivo actualmente en Inglaterra y desde Ajá. hace más o menos 7 años trabajo en el mundo de los drones. Empecé en empresas prestando servicios de Ujú. drones, prestando servicios de fotografía, de video, luego con algunos amigos empezamos un proyecto de fotogrametría y de ingeniería de Ujú. ayudar a empresas de ingeniería a sacar el máximo provecho de sus drones. Y luego, Genial. más adelante, empecé una organización que se llama APD y con ellos, o con esta organización, hemos venido trabajando desde el 2016. Wow, 2016. Ya llevas ahí unos bastantes años, ¿eh? 6 añitos ahí. Sí, 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 Ya, genial. Y bueno, ¿y estás todo centrado en fotogrametría o tenéis diferentes servicios aparte de fotogrametría en esta empresa que has comentado? súper, bueno, te cuento, en APD tenemos diferentes líneas de Ujú. trabajo. Una grande es temas de capacitación y entrenamiento. La segunda tiene que ver con proyectos de consultoría, que Ujú. son, haz de cuenta, eh, por ejemplo, un proyecto como entrega de paquetería o entrega de medicinas con drones. Sí, Desarrollamos prototipos, trabajamos con esa empresa y lo llevamos hasta que ya está funcional el prototipo y se la entregamos a la empresa para que esa empresa pueda continuar con su operación recurrente y trabajamos en genial. este tipo de proyectos. Y una tercera línea que son servicios aplicados, que es cuando nosotros nos damos cuenta que hay una industria que tiene mucho potencial de Ujú. crecimiento, entonces invertimos en desarrollar un producto, un proyecto que pueda trabajar en esa línea hacia adelante. Entonces, no es solo fotogrametría lo que hacemos, pero la Sí, fotogrametría tiene un impacto muy fuerte en muchas de las actividades que trabajamos nosotros hoy en día. genial. Entonces entiendo que hay trabajo, ¿no? En el sector de la fotogrametría con drones. Estaba viendo estadísticas y la fotogrametría es uno de los sectores que más va a crecer en los próximos 3 a 4 años. Ujú. Y ahorita les explico un poco más también de qué es exactamente la fotogrametría, pero Genial. en un horizonte de tiempo de 3 a 4 años es un Ujú. crecimiento exponencial de 3x 4x y hasta 2030 va a ser de 10x con respecto a lo que tenemos hoy en día. Entonces sí, hay un horizonte y un crecimiento esperado bastante alto. Wow, pues cuéntanos qué es esto de la fotogrametría, ¿no? Porque hay gente que piensa que simplemente es hacer fotos con dron, pero cuéntanos aparte qué es este tipo de nuevos servicios que se pueden hacer con esta tecnología. Súper, a mí me encanta definir la fotogrametría como la ciencia y el arte de medir a través de imágenes. Entonces es poder capturar muchas imágenes y tener todas esas imágenes de un mismo terreno, de un edificio, de un lugar. Ujú. Y esas imágenes son como un rompecabezas que cada uno está, cada ficha está aislada. Lo que hacemos en Entiendo. fotogrametría es que a través de software de procesamiento avanzado, unimos esas imágenes Ujú. y las unimos para que cuadren o sean ese rompecabezas que todos quisiéramos tener. Un Entiendo. rompecabezas preciso, un rompecabezas en el cual podemos tener confiabilidad de medidas. ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero saber exactamente cuál es la altura de este edificio a través de Sí, una fotogrametría precisa, lo pueda hacer. Eso pues digamos que muy por encima es la definición de fotogrametría, sin embargo pues ya detrás vienen algunos conceptos para garantizar que realmente haya precisión en lo que hacemos en fotogrametría. Hay un genial. tema interesante y es que todas las tecnologías nuevas al comienzo
tienen dudas, o al comienzo tenemos dudas de esas tecnologías nuevas. Claro. Eso no Sí, ha sí, sido sí. la excepción con el mundo de los drones y tampoco, o también han habido muchos proyectos que son puro humo y cero resultados reales. Claro. Cuando una tecnología empieza a madurarse, se empieza a ver realmente el potencial de esa tecnología. Y esto es lo que ha pasado en fotogrametría. Al comienzo Ujú. no se sabía qué se podía hacer, todo el mundo dudaba, muchas personas vendían servicios, pero no teníamos realmente los resultados que Claro. necesitaba el cliente final. Pero en este momento, incluso las entidades gubernamentales Muy de bien. muchos países apuestan por la fotogrametría para temas como catastro. Un tema como Muy bien. catastro Ujú. que tradicionalmente había sido de aeronaves tripuladas o de Claro. topografía tradicional, ahora apuesta casi que 100% por tema drones. Entonces ahí es donde Genial. yo veo que hay un potencial gigantesco. Y por ejemplo, si nos tuvieras que explicar qué tipos de trabajo realizas, sería esto, ¿no? Pues medición exacta de edificios, todo el tema del catastro, por ejemplo, pero por ejemplo, ingeniería civil, cuando van a hacer un puente o cuando van a hacer movimientos de tierra o cuando quieren hacer un edificio, por ponerte unos ejemplos, ¿esto sería también lo que se puede hacer con fotogrametría? Exactamente. Hay varios, digamos que lo podemos definir dentro de varios tipos de servicio cuya base se basa en fotogrametría. El primero es Ujú, catastro. Catastro es, ujú, y hay un término que se denomina catastro multipropósito, que es cómo podemos utilizar esas mediciones o esos planos o esas fotografías, ese rompecabezas que tomamos con los drones para diferentes propósitos, para temas legales, para temas de medición, para temas escriturales, ujú, para temas de un montón de cosas. Entonces, en catastro, digamos que hay una línea muy fuerte de fotogrametría. En temas de ujú. ingeniería civil hay puntualmente dos servicios muy grandes en los cuales la ingeniería civil se ve beneficiada. El primero es el seguimiento de obras. Cuando Muy yo bien. tengo un terreno o una obra civil que yo estoy realizando y puedo hacer fotogrametría constante, es decir, revisiones periódicas de ese lugar, rompecabezas, digamos, en tiempo o de forma recurrente, yo puedo ver el progreso semana a semana, día a día de ese lugar y eso me da, a mí como gerente del proyecto, me da una visión total Claro. de cómo va realmente el proyecto. Vamos al día, no vamos al día, Ujú. en dónde se pueden hacer ajustes, qué ha pasado desde la última vez que revisamos el proyecto y eso me permite tomar decisiones, que al final del día lo que nosotros buscamos con ejercicios profesionales en tema de drones es poder tomar decisiones precisas, Genial. con mayor facilidad y con menor tiempo, que es lo que nos va a facilitar a nosotros la vida. Ese Ujú, es el primer ejemplo de ingeniería civil. Y el segundo, justamente lo que tú mencionabas de cálculo de volúmenes en general, ujú. es algo que se puede hacer con fotogrametría y que no solo impacta el trabajo en ingeniería civil, sino, por ejemplo, el trabajo en una minería o en una compañía de extracción de petróleo o en una compañía que mueva materiales. Cuando yo puedo medir exactamente un volumen de lo que sea, en este caso, digamos, de piedra, si yo puedo calcular el volumen de piedra de un sitio y Ujú. saco parte de ese volumen hoy y vuelvo a medir si con fotogrametría yo tengo el dato exacto de cuánto saqué, pues ahí hago que se vuelvan mucho más eficientes los procesos, porque yo puedo Entiendo. como dueño de ese proyecto decir, claro, estoy gastando tanto tiempo para sacar Claro. tantas toneladas de material y eso me Ujú. permite pues ahorrar en gastos, en tiempo y Así en es. personal incluso a través de esta tecnología. Es una fuente de información increíble, la verdad, el poder tener esta tecnología que es barata, que podemos tenerlo, sacar el dron y enseguida ponerlo en el aire y sacar esta información, luego pasarlo al software y procesarlo. Pero yo tengo una sensación, Dani, me da la sensación que en Latinoamérica pues todo este sector está mucho más adelantado que en Europa. Te lo comento porque tenemos muchos alumnos de Latinoamérica en droneando y nos dicen que tienen matriz, que tienen drones, que hacen fotogrametría, que no tienen ni idea de crear contenido audiovisual como estamos especializados en droneando, pero sí que están súper especializados en fotogrametría. Y entonces quería, no sé, que me explicaras un poquito por qué crees que pasa esto, que en Latinoamérica pues ha explotado el boom de la fotogrametría y yo la sensación que tengo aquí en Europa pues es que sí que es algo que se está utilizando ya, pero no tanto como en Latinoamérica.
¿Qué me puedes Pues decir sobre mira que eso? es algo bien particular e interesante. Hay dos personas que me han dicho este mismo comentario que tú me acabas de decir, y yo creo que tiene que ver con dos cosas. Una es que, claro, hay como, entre más personas hablen de lo que está pasando, pues pareciera que el mercado es mucho más grande, y eso puede Ujú, ser, o sea, puede ser que estemos hablando mucho más frecuentemente de temas de fotogrametría en Latinoamérica versus Europa. Pero otra de las razones es que efectivamente en Latinoamérica hay unas necesidades y unas particularidades de ujú, topográficas que hacen que el uso de drones sea casi que esencial. Haz de cuenta que entiendo. Europa es como una gran tierra plana, una tierra que en casi toda su extensión es plana, no hay muchas Sí. montañas o no hay muchas cadenas montañosas, mientras Ujú, que en Latinoamérica es todo lo contrario, es una cadena montañosa con algunas zonas planas. claro. Y al tener esas zonas montañosas tan de difícil acceso, tan complicadas, hace que, y nosotros en Latinoamérica en general no tenemos muy buenos servicios, por ejemplo, de trenes que Ujú, conectan ciudades o lugares. Entonces, al tener una tecnología barata, como tú lo mencionabas, como son los drones, porque si comparamos un dron con una grúa o con un claro. helicóptero, que sería lo que podríamos reemplazar el dron, pues nos sale 1000 veces más barato utilizar un dron. Teniendo una topografía complicada, hace que nos obliguemos prácticamente a utilizar esa tecnología porque nos resulta mucho mejor. Entonces creo que Ujú, esa topografía complicada ha ayudado muchísimo a que la adopción de los drones sea quizá más amplia o más rápida en claro. algunas partes específicas de la región. Genial, entiendo. Yo tenía la hipótesis que podía ser a causa de tener cultivos enormes, muy grandes, relacionados con la agricultura, y también pues, el hecho de que habrá países, como bien dices, que tienen infraestructuras y están en desarrollo, por poner un ejemplo, lo que has dicho del tren, o simplemente carreteras, o hacer puentes, pero sí, totalmente de acuerdo. Al final es eso, la situación de Europa y Latinoamérica es diferente, pero vamos, no significa eso que no vaya a ser un sector súper increíble aquí en Europa, porque la verdad es que es lo que tú has dicho, ahorra muchos costes y cuando la gente empiece a ver todo el potencial que tienen los drones en este sector, va a ser increíble. Así que nada, te quería preguntar, la siguiente pregunta es, ¿cuánto más o menos de tiempo utilizas a la hora de hacer un trabajo relacionado con fotogrametría? ¿O esto depende mucho de cada trabajo? ¿Hay una media? En plan, no, yo voy con el dron y gasto 6 baterías, o depende mucho del espacio que vayas a grabar. ¿Cómo me explicarías Es, esto? es muy, 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 muy subjetivo, porque Entiendo. y digamos que también acá depende mucho de la topografía de la región. Nuevamente, refiriéndonos al tema de Latinoamérica, y ahorita comento un par de cositas con lo que nos estabas diciendo, pero teniendo en cuenta que la topografía es complicada en general Ujú, en Latinoamérica, llegar al punto en el que se van a tomar los datos, en el que se va a tomar la información en sí es ujú, un desafío. O sea, puede que sea un proceso que te implique 2 días de viaje para llegar hasta el punto en el que necesitas tomar la información, o puede ujú, que te implique 2 o 3 horas. Entonces, dependiendo de la dificultad de acceso, ya empezamos a tener diferentes tiempos de acción o de actividad. De ahí ujú, para adelante, el proceso sí puede ser más homogéneo, y podríamos decir que más o menos con un dron pequeño tipo Mavic o tipo Phantom, podríamos evacuar más o menos unas 25 hectáreas al día, 25, 30 hectáreas al día. ujú, Ahorita les explico el por qué. Y con un dron tipo ala fija, con un dron tipo avión, claro. podríamos quizá abarcar unas 200 o 300 hectáreas. Esto nuevamente no es ciencia exacta, y dependemos mucho del tipo exacto de dron que se vaya a utilizar, pero digamos Claro. que haciendo un estimado más o menos eso, 30 con un Ujú, dron, con un cuadricóptero, y unas 200 con un dron a la fija. Eso se podría recolectar más o menos en un día. Y claro. en teoría uno podría recolectar mucha más información, tanto con cuadricópteros como con ala fija, pero teniendo en cuenta que en campo nos encontramos con problemas, con que la conexión no se da, el satélite no está disponible, las nubes no nos permiten tomar las imágenes como quisiéramos, llueve, etcétera, todos esos Claro. problemas que probablemente podamos tener, es ahí por donde yo trato de ajustar siempre a
una visión conservadora de la cantidad de entiendo. datos que podemos capturar. Y luego esos datos, al procesarlos, vamos a depender un poco de nuestro equipo y del tipo de software que utilicemos. Si utilizamos un software que procesa todas las imágenes en la nube y que no depende de nosotros el tiempo de procesamiento, pues ahí estamos sujetos a ese tiempo de procesamiento Claro. en ese servidor y Ujú. irá en un trabajo estándar más o menos el tiempo de procesamiento de 1 a 2 días si es un trabajo pequeño y dependiendo ya si es una magnitud más Claro. considerable, pues se amplía el número de días. Digamos que el 80-90% de los trabajos en fotogrametría se pueden ejecutar entre 3 y 5 días, Ujú. considerando que la mayoría son proyectos pequeños. Entiendo. Claro, el concepto de pequeño, como has dicho, con hectáreas, en plan de 20.000 hasta 200.000, y ahora la duda que me viene, wow, si en España no podemos volar a más de 500 metros sin pedir permisos. Claro, si en tu caso lo que entiendo es que allí tenéis una normativa diferente y podéis llevar el dron hasta 15 kilómetros, o bueno, 15 a lo mejor no, pero con 2 o 3 kilómetros, y entonces podéis abarcar hasta 200 kilómetros cuadrados. O me estoy equivocando y simplemente con 500 a la redonda ya ahí ya puedes hacer. Es que claro, a lo mejor 500 por 500, ¿no? Ya son bastantes kilómetros cuadrados, ahora que lo pienso. Sí, sí, sí. Entonces, ¿cómo sería en España o en Europa al tener esta normativa? ¿Sería posible abarcar tantos metros? Ahorita en España y bueno, en Europa en general, como tenemos el nuevo marco europeo, es posible hacer fotogrametría. Eso se llama por fuera de línea de vista o en Ujú. línea de vista. Línea de vista, pues es que yo lo tengo que estar viendo todo el tiempo. Fuera de línea de vista, Sí. pues es que se puede ir más allá de lo que yo lo hago. Y Ujú. solo que tenemos algunos requisitos especiales. O sea, si yo quiero hacer vuelos fuera de línea de vista, tengo que cumplir con una certificación adicional, pero Vale, no, sí. no significa que yo no lo pueda hacer. Lo que significa es Cierto. que, y esto me gusta dejarlo muy claro siempre, porque lo que hace tener mayor regulación es que los que realmente dan el paso van a estar preocupados por cumplir con esa regulación y por, ojalá, dar servicios de calidad. Entonces, si yo estoy pensando en meterme en esto de lleno, pues lo que yo debería pensar también es, listo, si quiero volar por fuera de línea de vista, ¿cuáles son las condiciones que me pide Ujú. mi regulación actual, en este caso la europea, y hacer el paso para poder habilitarme y poder trabajar de esta forma? Ahí Claro. no estoy seguro de los nombres en España o en Estados Unidos. STS-02. En toda Ajá, Europa para poder volar a más de 500 metros se llama el estándar 02, se llama. Y sí, sí, exacto. totalmente de acuerdo. Con este título ya podríamos y tendríamos que pues, avisar a ESA en el caso de España y en cada país de europeo, pues en su institución pública que controla el espacio aéreo Ujú. y ya no habría problemas. Y bueno, una duda que has comentado ya por encima, pero ¿qué drones utilizas? Por ejemplo, ¿se puede hacer esto con un Mini 2? ¿Se puede hacer con drones baratos o hace falta un dron especial con ala fija de 50.000 euros? ¿Cómo funciona todo el tema? ¿Qué drones puedo Me, utilizar? me encanta esa pregunta, me encanta esa pregunta porque es una pregunta que muchas personas nos hacemos, sobre todo al principio, cuando estamos Ujú. arrancando. Y yo la respondo generalmente de esta manera. Lo más importante no es la flecha, sino el indio. O sea, no es el aparato como tal, sino es lo que yo pueda hacer con ese aparato. Yo puedo Entiendo. hacer fotogrametría con un Mavic Mini 1, con un Mavic Mini 2, con un Air, incluso con mi celular. Yo puedo hacer fotogrametría. Pero ¿qué pasa? No es, no es si el dron es capaz de hacer fotogrametría, es si yo soy capaz de entender cómo hacer ese proceso de fotogrametría. Si Claro. alguien Ujú. está interesado en iniciar en fotogrametría, puede arrancar con lo que tenga hoy. Y si no tiene un dron, puede arrancar con, ojalá, uno de DJI que nos da mucho mayor confiabilidad y todos lo conocemos, es mucho más fácil de trabajar. Pero desde el más económico hasta el más caro, me va a servir para arrancar en temas de fotogrametría. Ya Ujú. luego van a haber cosas que me impliquen quizá pasar a un siguiente nivel, como por ejemplo que yo necesite abarcar más terreno o que quizá Claro. yo necesite una precisión mucho más Exacto. adecuada o que quizá yo Ujú. necesite una resolución por píxel mucho más grande.
Ujú. Ahí pues voy a pensar quizá que necesito actualizar mis equipos, pero para empezar con un Mavic Mini es más que suficiente y de hecho hay muchas empresas grandes y robustas que trabajan fotogrametría con Mavic Mini 2, así que pues no es excusa y gracias y afortunadamente tenemos ahorita acceso a drones de muy buena calidad porque uno no se alcanza a imaginar la tecnología que hay dentro de estos drones tan pequeños y que son muy accesibles. Perfecto. Vale, pues pasemos al tema del software. Entiendo que hay dos softwares, uno el que procesa las imágenes y otro es el que utilizamos los drones. Por ejemplo, pues nosotros en DJI utilizamos la DJI Fly App. Aquí haría falta algún tipo de software, por ejemplo, relacionado con los drones, porque luego ya nos explicarás qué software hace falta para procesar las imágenes. Listo. Entonces, tal cual como tú lo defines, hay una parte de planeación y captura de imágenes y una parte Ujú, de procesamiento de imágenes. Para planeación y captura de imágenes, yo lo puedo hacer desde manualmente, es decir, desde yo ir volando mi equipo y tomando las fotos una por una, hasta lo que yo recomiendo, que es lo más sencillo, es hacer o trabajar con un software que me permita planear una misión y ejecutarla automáticamente. De ujú. estos tipos de software existen varios en la actualidad. Los más conocidos y los más populares y que llevan más tiempo son Drone Deploy, es el primero, Pix4D Capture es el segundo, Drone Ujú. Harmony es el tercero y Mission Planner, que digamos que son como los cuatro más conocidos. Mission Planner Entiendo. siendo el de más operación abierta o el que más me permite hacer modificaciones porque es de código abierto. Y de ahí para abajo, Drone Harmony, Pix4D Capture y Drone Deploy son estándar en la industria y me van a permitir hacer prácticamente todo lo que yo necesito gratis. Y ya si yo quiero alguna funcionalidad específica, pues puedo Ujú. pagar. Pero prácticamente, nuevamente, 90% de los trabajos los puedo hacer con una aplicación de captura de información gratuita. Entonces, por ese lado, estaríamos, Genial. digamos que cubiertos. Genial, entonces significa que, por ejemplo, con la DJI Fly App podríamos simplemente poniendo, ¿no?, waypoints o si nuestro dron tiene waypoints y podemos ir haciendo fotografía y ya podríamos tomar las fotografías y luego ya subirlo a un software o tener un software que lo procese. Porque Hay, yo te quería hacer hay, una pregunta. Dime, dime. hay un punto ahí importante y es que yo lo puedo hacer de forma manual y tal como tú lo explicas con la aplicación de DJI, yo lo podría hacer, pero hay un concepto que hay que entender y es el sobrelape de las imágenes. Cuando yo quiero Entiendo. hacer fotogrametría, las Ujú. imágenes, para que el software pueda entender y luego conectar ese rompecabezas, las imágenes tienen que estar sobrelapadas, tienen que estar una sobre otra. Entonces, Ujú. hay dos condiciones de sobrelape. Hay una condición vertical, digámoslo así, y otra condición horizontal. Tanto en vertical como en horizontal, yo tengo que tener un sobrelape para que mi Claro. software luego pueda entender que esas dos imágenes hacen parte o están capturando el mismo objeto y que él pueda armar su figura de rompecabezas. Entiendo. Sin ese sobrelape, yo lo que voy a tener es huecos negros en mi procesamiento y pues me va a producir errores al Ujú. final del día. Entiendo, pues sería como hacer un panorama o una imagen 360 que se solapan un poco y entonces el software ya lo coge y lo construye y se ve bien. Genial. Tal cual. Es que es eso, quería preguntarte si sabrías decirme cuál crees que es el vídeo de nuestra plataforma más visto en droneando.info, con 111 horas de tiempo visualizado total. A ver si lo adivinas. No, yo creería que es uno relacionado con Mavic Mini 2, pero ni idea, ni idea. Pues es justamente de la app, de DJI Fly App. Por eso te decía de que yo creía que la gente pues, se descargaba la app y es súper usable. Y no, hay Sí. muchísima gente que quiere que le expliquen paso a paso cómo funciona la app. Entonces, por eso te iba a preguntar ahora, pues, la curva de aprendizaje de estas aplicaciones. Si nosotros utilizamos estas aplicaciones que estabas diciendo, la gente se encontrará con una plataforma, con un software usable, como el rollo Apple, que tú entras y haciendo dos o tres cosas es todo muy fácil, o nos encontraremos con una aplicación rollo Litchi, no sé si conoces Litchi, que Sí, tiene infinidad de botones, infinidad de opciones y sí, necesitas una curva de aprendizaje muy alta. Porque claro, nos acordamos que antes teníamos la Go, la aplicación anterior a la DJI Fly App era la Go 4,
y esa era mucho más técnica, tenías muchísima más información y el objetivo de DJI ha sido, pues el objetivo de cualquier empresa, como el objetivo de DJI ha sido copiar a Apple, eso lo sabemos todos, y es intentar que sus productos lleguen a la máxima gente. Entonces, aquí era mi pregunta, es esa. Tú imagínate, si en Droneando nuestros alumnos se van a ver el vídeo más visto en nuestra plataforma, la DJI Fly App, ¿qué pasará con estas aplicaciones relacionadas con fotogrametría? ¿La gente tendrá que utilizar mucho tiempo para aprender a utilizarlas? Me sorprende muchísimo ese dato y me parece supremamente curioso e interesante ver eso, porque a Ujú. veces quizá cuando uno pasa mucho tiempo en la industria, en la industria de los drones, uno empieza a asumir que como para uno es lógico, para todo el resto del Claro, mundo es lógico y no es así, realmente no es así, entonces me parece súper interesante ese dato. sí, sí, sí. En las aplicaciones de captura de información hay dos tipos. Hay un tipo de aplicaciones, haz de cuenta tipo Litchi, que son mucho más orientadas para un perfil técnico, para personas que les gusta no quedarse con lo básico, sino ir a explorar, ir a cambiar sobre el AP de las imágenes, ir a hacer un montón de ajustes pequeños y de modificaciones, incluso modificar sensores, etcétera. Y Mission Planner nos permite hacer eso. Y hay otras aplicaciones que son mucho más intuitivas, sencillas de utilizar y que están orientadas a... Hay un concepto muy bacano que lo leía, de hecho, esta mañana y es eliminar fricción. Cuando yo hablo de Ujú. eliminar fricción, lo que quiero es que mi usuario tenga la menor cantidad de problemas para utilizar mi aplicación. Y eso Muy se bien. están tratando o se están enfocando estas aplicaciones como Pix4D Capture o como Drone Deploy e Claro. incluso Drone Harmony en Ujú. tratar de que ese proceso de captura de imágenes sea lo más sencillo Claro. y eficaz posible. Claro. Porque es eso, la curva de aprendizaje, si es muy alta en principio, habrá mucha gente que se quedará por ese camino. Entonces, hay veces que es interesante poner una aplicación más accesible, más para todo el mundo, y luego una versión pro, o simplemente un botón que sea simple y pro, como están haciendo Sí. ya con la DJI, sobre todo al tomar fotografía, ¿no? Que te sale ahí modo pro, modo automático. Y es muy, muy, muy interesante lo que nos comentas. Así que, Dani, la última pregunta relacionada con este tema. El Bill Metal, ¿cuánto dinero gana un piloto de drones especializado en fotogrametría? ¿Qué me puedes decir? Bueno, ese también, a mí no me da un poco de pena, pero ese es un tema que es difícil de definir. Yo por ahí tengo un video en el que yo trato de explicar Ujú. cuánto ganaba yo al comienzo cuando trabajaba 100% haciendo trabajos de fotogrametría y trabajos de fotografía y video con drones, y yo trataba de explicarlo con algo así como a uno le venden el sueño de que uno se va a volver millonario súper rápido con el tema de los drones y que esto ya, yo compro un equipo y ya puedo tener clientes y al comienzo incluso era así. O sea, yo recuerdo que cuando yo empecé había tal desconocimiento que si Claro, yo sencillamente ofrecía lo más básico del mundo en fotogrametría o en fotografía y video, ya tenía clientes. Pero sí, estamos es en una verdad. etapa de maduración del mercado en la cual ya empezamos a tener competencia real y en el cual ya empezamos a ver que las necesidades de los clientes se van volviendo más sofisticadas. Entrando y Entiendo. teniendo esto en cuenta, yo empecé a ganarme al comienzo, al puro principio, empecé a ganarme o empecé a cobrar más o menos entre 300 y $500 por trabajo de fotogrametría. Ujú. Pero no es, como yo les contaba al comienzo, no es que uno pueda hacer un trabajo de fotogrametría al día. O sea, es un trabajo de fotogrametría que me implica seguramente una semana de trabajo, una semana Claro, completa de trabajo. Eh, y es decir, que en un mes yo podría hacerme entre 1.500 $2.000 trabajando solo en temas de fotogrametría. ujú. Acá ya entra muchísimo a jugar el tipo de proyecto en el que yo esté, ya entra Claro, muchísimo a jugar el tipo de empresa que me contrate. Por ejemplo, no es lo mismo si a mí me contrata una empresa para hacer inspecciones periódicas o levantamientos de información todos los meses ujú. y yo sé que con ese cliente ya tengo un contrato anual, así todos los días me toca levantarme y buscar nuevos clientes, porque en esa búsqueda de nuevos clientes, pues se me va una parte importante del día. Entonces, eso lo tengo yo que tener en cuenta. Yo Genial. estimaría que si yo me dedico solo a fotogrametría y hago trabajos y empiezo a capacitarme y empiezo a hacer trabajos de calidad de fotogrametría,
yo puedo estar ganándome entre $2.000 y $4.000 si realmente me enfoco en hacer un producto de calidad. Pero ¿qué es lo que Ujú. pasa muchas veces? Que uno salta muchas cosas y uno quiere estar en todo y quiere hacer de todo y ahí es donde se Claro. empiezan a disipar esos ingresos y ya termino yo ganándome $500 y yo digo, no, esto no es rentable y termino abandonando. Pero si yo tengo un foco claro, creo que por ahí, por ese rango puede estar el salario o los honorarios que uno se pueda generar solo haciendo fotogrametría. Genial. Y bueno, luego puede ser pues una nueva vertical dentro del sector de los drones. Por ejemplo, pues nosotros, creadores de contenido audiovisual, creamos las mejores imágenes con drones. Puedes tener una nueva vertical que sea relacionada con fotogrametría. No hace falta que nos centremos también al 100%, ¿no? Podemos ir, tenemos nuestra fuente de ingresos asegurada e ir analizando otras vías de ingreso que nos pueden servir para hacernos más grandes, contratar a gente y aunque sea una gran oportunidad, ¿no? Podemos relacionarlo, por ejemplo, nuestros clientes en droneando.info nos enfocan eso, de que se dedican a la fotogrametría en Latinoamérica y están buscando abarcar pues creación audiovisual con sus drones. Hay dos temas que me gustaría agregar y es, yo lo que recomiendo al comienzo es uno ser muy específico y tratar de encontrar cuál es ese producto que le agrega valor a mi cliente. Una vez yo lo Claro. tenga definido y tenga una base de ingresos sólidas, sea la que sea en fotografía, sea en fotogrametría, sea en agricultura, en lo que yo empiece a ver que hay una necesidad constante, dedicarme a irme profundo en ese camino por un Muy bien. tiempo, por un par de meses, mientras yo me vuelvo muy bueno en eso y mientras mejoro la Ujú. calidad de mi servicio. Una vez yo haga Genial. eso, dedicar quizá 80% a eso y 20% a explorar nuevas oportunidades, Ujú. nuevos productos, nuevas líneas de servicio, nuevos negocios, porque ya tengo un 80%, digamos que asegurado. Y otra cosa que me parece chévere mencionar es que la fotogrametría puede ser un tema técnico, pero también puede estar muy ligado con un tema audiovisual. Seguramente muchos de los que estén viendo este podcast o lo vayan a ver, Ujú. conocen o habrán escuchado del concepto de metaverso y de cómo es Sí. como una cosa de inmersión y el Internet de la siguiente generación y todo eso que muchas veces hemos escuchado, pero con fotogrametría podemos hacer parte de esa Ujú. entrada a ese Internet. ¿Qué es la fotogrametría? Es digitalizar en 3D objetos de la vida real. Y ese Claro. 3D yo lo puedo convertir en una obra de arte que yo luego puedo mostrar en Exponer. 3D y que Ujú. puedo participar en este metaverso, que todavía no sabemos bien qué es, pero Ya. incluso desde el punto de vista artístico o fotográfico o de esta parte visual, con Ujú. la fotogrametría se le puede dar otro tinte y un valor agregado bien chévere a estos entregables visuales. Totalmente de acuerdo. Es muy interesante lo que estás comentando sobre el metaverso y sobre todo lo que viene, porque al final este mundo digital, ¿no? Que venimos pues del COVID y esto ha hecho que fuerce toda la situación, por ejemplo, todo el tema del arte digital, ¿no? NFTs y todo lo que viene, que es relacionado con este mundo súper digital en 3D. Y vamos, puede ser otro tema interesante a tratar en otro podcast. Pero antes de finalizar ya el podcast, pues darte las gracias y sobre todo comentar, ¿no? De que estamos pensando en Droneando crear un curso de introducción a la fotogrametría y también comentar, ¿no? Que si alguien tiene más interés, vamos a crear un enlace en droneando.info/fotogrametría donde si quieren pueden asistir, ¿no? A una clase donde profundizaremos muchísimo más en el tema. ¿Qué nos puedes decir sobre esta serie de clases? Son gratuitas, tengo entendido, ¿no, Dani? Así es, entonces vamos a tener unas clases gratuitas relacionadas con fotogrametría para que puedan ver el potencial que tiene esta industria y para que puedan Ujú. aprender las bases para realizar fotogrametría de forma sencilla, Genial. gratuita y cercana a ustedes. Entonces, a los interesados, pues les vamos a dejar un link, como decía Dani, por acá abajo en Ujú. la página. Y también aprovecho, no sé si puedo aprovechar para dar la cuña Claro, acerca claro. de nuestras redes sociales para Claro que sí. que Spam de valor. Esto se llama el momento del spam de valor de Dani Conde. Comenta tus redes sociales y todo lo que quieras comentar. Sí, señor. genial. Entonces, pues los invito a que nos sigan en redes sociales. Aparecemos como @apdpilotos. Tenemos Ujú.
mucha información y mucho contenido de valor que estamos seguros que les puede aportar a ustedes, a sus desarrollos. Nosotros trabajamos principalmente temas profesionales del mundo de los drones, así que si a ustedes quizá les sonó el bichito del drone por temas de hobby, pero ahorita lo están viendo como una oportunidad de negocios, pues también creo que les podemos aportar ahí valor en ese contenido gratuito que generamos. En Instagram es donde estamos más presentes en este momento, entonces pueden seguirnos por ahí en Instagram. Y bueno, ahí aprovecho para reiterar que si quieren participar de esas clases gratuitas, pueden seguirnos, pueden enterarse por ahí y pueden enterarse también por acá por droneando.info. Genial. Pues nada, drones, ha sido un placer tener a nuestro tercer invitado aquí en Droneando. Calle no ha podido estar en esta vez, en la próxima intentaremos estar los dos. Así que nada, nos vemos el miércoles que viene a las 6:36 por la mañana en el podcast. Y ya sabéis que este contenido también lo vamos a subir a nuestro nuevo canal de YouTube, que estamos ahí haciendo, donde será pues eso, charlando con Droneando. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo y podcast. Un saludo, chao, chao. Chao.